El presidente Al-Assad se reúne con la comisión ministerial encargada de aplicar el programa político encaminado a resolver la crisis siria, orientándola a duplicar los esfuerzos encaminados a darle éxito a su labor. El presidente Al-Assad, en una carta dirigida a los líderes del grupo BRICS, insta a contribuir en el cese inmediato de la violencia en Siria. Siria rechaza enérgicamente las resoluciones de la cumbre de Doha. Nuestras valientes Fuerzas Armadas allanan un escondite de terroristas y eliminan a varios, entre ellos algunos cabecillas. Bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente Bashar al-Assad se reunió este miércoles con la comisión ministerial encargada de aplicar el programa político destinado a resolver la crisis en Siria, encabezada por el primer ministro Dr. Wael al-Halki. El presidente al-Assad escuchó a los miembros de la comisión ministerial, quienes hablaron del mecanismo adoptado para solucionar la crisis siria. Seguidamente, el presidente al-Assad giró instrucciones a los miembros de la comisión para que redoblen esfuerzos y establezcan 4 ejes para garantizar el éxito de su trabajo en la próxima etapa. El primer eje será elaborar mecanismos que garanticen una relación entre la comisión ministerial y sus subcomisiones en las provincias. El segundo eje será trabajar durante los encuentros consultivos entre la comisión y las distintas fuerzas y representantes del pueblo sirio para elaborar las bases del diálogo nacional. El tercer eje será determinar el mecanismo a través del cual el Estado supervisará el diálogo entre todas las corrientes de la sociedad siria, ofreciendo todo a su alcance para garantizar su éxito. Por último, el cuarto eje será la promoción de la reconciliación a nivel local, teniendo efecto en varias zonas. A su vez, los miembros de la comisión ministerial destacaron la importancia de tales encuentros, manifestando su interés en la proporción de un ambiente adecuado para el lanzamiento del diálogo nacional integral, con el propósito de llevar a cabo el programa político encaminado a resolver la crisis. El presidente Bashar al-Assad dirigió hoy miércoles un mensaje a los líderes del grupo BRICS que celebran su actual cumbre en Sudáfrica. En una carta enviada al presidente de la cumbre, Jacob Zuma, presidente de la República de Sudáfrica, el presidente al-Assad instó a los líderes del grupo BRICS a contribuir en la estabilización de nuestro actual mundo, afirmando que el grupo BRICS se ha convertido en una esperanza para las naciones oprimidas que sufren de la flagrante injerencia externa en sus asuntos internos, ello en contra de los intereses de sus pueblos. El presidente al-Assad agregó en el mensaje que Siria sufre desde hace 2 años un terrorismo impulsado por países árabes, regionales y occidentales, subrayando que ese terrorismo asesina a civiles y destruye la infraestructura y el patrimonio cultural de Siria, así como la convivencia e igualdad entre todos los componentes de su pueblo. Asimismo, el presidente dirigió un llamado a los líderes de la cumbre a fin de trabajar juntos por el cese inmediato de la violencia en Siria, con el propósito de garantizar el éxito de una solución política, la cual requiere de una voluntad internacional clara para sacar las fuentes del terrorismo, así como la financiación y de suministro de armas. Al-Assad precisó que los líderes del BRICS, los cuales cuentan con un importante peso político, económico y cultural, encaminado a lograr la paz, la seguridad y la justicia en un mundo turbulento, están invitados a hacer todo lo posible a fin de poner fin con el sufrimiento del pueblo sirio, causado por las injustas sanciones económicas y la violación del derecho internacional, y que afectan directamente la vida cotidiana y las necesidades básicas de los ciudadanos sirios. Por último, el presidente reafirmó el deseo del pueblo sirio a trabajar con los países del grupo BRICS como una fuerza justa que busca promover la paz, la seguridad y la cooperación entre las naciones, lejos de la dominación, la imposición y la injusticia, manifestando asimismo la esperanza de que los países BRICS desempeñen un papel activo para frenar a aquellos países conocidos por su injerencia en los asuntos internos de otros países, en una clara violación del texto de la Carta de Naciones Unidas, así como trabaje para establecer la democracia en las relaciones internacionales. Los líderes del grupo BRICS, compuesto por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica, rechazaron la militarización de la crisis en Siria, afirmando la necesidad de que la Declaración de Ginebra sea la base para la solución de la crisis.
Los líderes del grupo expresaron en un comunicado emitido al término de la cumbre celebrada en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en Siria, y condenaron las violaciones repetidas y crecientes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como resultado de la continua violencia. Asimismo, señala que las decisiones adoptadas en la reunión de la ONU sobre Siria en Ginebra el año pasado deben ser la base para la solución de la crisis. Los líderes del BRICS reiteraron su rechazo a la militarización del conflicto en Siria, subrayando que es necesario asegurar un proceso de transición política llevada a cabo por los sirios a través de un diálogo nacional amplio que responda a las aspiraciones legítimas de todas las categorías de la sociedad siria, en el fiel respeto de su independencia, integridad territorial y su soberanía del país, según lo estipulado en la Declaración de Ginebra y en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, la declaración del grupo BRICS hizo énfasis en el apoyo a los esfuerzos del enviado de Naciones Unidas a Siria, Lakhdar Brahimi, así como dirigió un llamado a todas las partes a fin de garantizar la prestación de asistencia humanitaria a todos los necesitados de manera inmediata, segura y sin trabas, así como garantizar la seguridad del personal humanitario. Los líderes del BRICS expresaron su preocupación respecto a las amenazas de utilizar la fuerza bélica contra Irán e imponer sanciones unilaterales contra dicho país, afirmando que las negociaciones constituyen la única alternativa para resolver el asunto nuclear iraní. Igualmente, el comunicado final condenó la colonización israelí del ocupado territorio palestino, la cual constituye una actividad que viola la ley internacional y perjudica el proceso de paz en Oriente Medio. El gobierno de la República Árabe Siria afirmó que la cumbre de la Liga Árabe en Doha adoptó el pasado 26 de marzo una resolución sin precedentes en la historia de la Liga, violando flagrantemente la Carta de la Liga, sus normas internas y reglas de la labor árabe conjunta. En un comunicado, el gobierno señaló que esta resolución arrojará peligrosas repercusiones para el futuro de la Liga Árabe y para la seguridad nacional panárabe. Asimismo, destacó que esta resolución contribuye a incrementar el derramamiento de sangre siria y la promoción del terrorismo, así como obstaculiza los buenos y verdaderos esfuerzos desempeñados por los estados amigos de Siria a fin de alcanzar una solución política sobre la base del diálogo entre los sirios y el rechazo a la injerencia extranjera en sus asuntos internos. De igual manera, añadió que el sendero sobre el cual marcha la Liga Árabe promueve la política del terrorismo, seguida por ciertos países, entre ellos Qatar, quien despojó del verdadero papel de la Liga Árabe, imponiendo sus propias políticas y posturas, las cuales se contradicen con la carta de esta organización árabe, favoreciendo así a las agendas israelíes y occidentales. El gobierno sirio destacó que Damasco seguirá trabajando para garantizar la seguridad y estabilidad de la patria y defendiendo a los ciudadanos sirios, así como seguirá luchando contra el terrorismo para conservar su unidad, soberanía y estabilidad, asegurando igualmente que el pueblo sirio aspira con todo optimismo iniciar un diálogo entre todos sus componentes y fuerzas nacionales, incluida la oposición nacional. El gobierno sirio concluyó su comunicado señalando que Siria rechaza categóricamente las resoluciones adoptadas en la cumbre de Doha acerca de la crisis en Siria, así como se reserva el derecho de adoptar medidas a fin de proteger su soberanía y los intereses de su pueblo. El Ministerio de Exteriores de Rusia criticó este miércoles la resolución adoptada por la Liga Árabe acerca de Siria, afirmando que esta resolución es ilegal y alienta a las partes que apuestan por una solución militar a la crisis en nuestro país. Según la página web del canal ruso Russia Today, el portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, afirmó que lo que pasó en la cumbre de la Liga Árabe en Doha y la resolución adoptada allí, pese a la objeción de algunos estados, plantean preguntas y provocan extrañeza, agregando que ello alienta claramente a las fuerzas que continúan apostando por una solución militar a la crisis en Siria, pasando por alto el sufrimiento de los sirios, el cual incrementa día tras día. Asimismo, aclaró que la resolución adoptada por la Liga Árabe en contra de Siria representa una violación de la ley internacional, agregando que esta resolución no existe
desde el punto de vista de la ley internacional, ya que el gobierno sirio continúa siendo el representante del Estado sirio ante la ONU. Vitaly Churkin, representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, afirmó que la concesión del asiento de Siria ante la Liga Árabe a la coalición de Doha no contribuye a una solución política a la crisis en Siria, precisando que dicha medida significa que la Liga Árabe salió del proceso de búsqueda de una solución política a la crisis. En declaraciones citadas por el sitio del canal Russia Today, Churkin agregó que la Liga Árabe, en cuanto al tema de Siria, se ve influenciada desde el inicio por ciertas fuerzas extremistas y estados que tienen una agenda oculta, señalando que la entrega del escaño de Siria a la coalición de Doha viola las leyes, subrayando asimismo que la membresía de Siria ante la Liga no fue eliminada, sino congelada. El funcionario ruso destacó que la historia de la suspensión de la membresía de Siria ante la Liga desde el inicio de la crisis demuestra que este órgano árabe no desea trabajar a favor de una solución negociada. El canciller iraní Ali Akbar Salehi criticó las posturas y medidas tomadas por algunos estados regionales y occidentales respecto a Siria, señalando que estos estados repiten sus errores e insisten en complicar la situación en Siria. El jefe de la diplomacia iraní consideró que otorgar facilidades a la oposición y a sus colaboradores en Siria, quienes son calificados como terroristas, según reconocen varios servicios de inteligencia occidentales, únicamente arroja a más víctimas mortales inocentes en Siria. Salehi criticó enérgicamente la entrega del asiento de Siria ante la Liga Árabe al denominado gobierno interino, aludiendo que el mismo caso ocurrirá a aquellos que adoptaron esta decisión. Unidades de nuestro valiente ejército continuaron sus operaciones de persecución de grupos terroristas que asesinan y roban a inocentes ciudadanos en las localidades de Yobar, Adra y Otaiba, en Damasco Campo, infligiéndoles graves pérdidas. Una fuente oficial afirmó que unidades de nuestro ejército se enfrentó contra grupos terroristas en Yobar, logrando liquidar a varios terroristas, entre ellos figura Ahmad Tayara, cabecilla de un grupo terrorista. Asimismo, la fuente agregó que fueron destruidos escondites de grupos terroristas en los alrededores de Adra, donde fueron eliminados varios de sus miembros, mientras en la localidad de Otaiba, al este de Damasco, una unidad de nuestro ejército destruyó varios vehículos en el que se trasladaban los terroristas, los cuales eran utilizados para sus ataques. A continuación, estimados amigos, nuestros principales titulares. El presidente Al-Assad se reúne con la comisión ministerial encargada de aplicar el programa político encaminado a resolver la crisis siria, orientándola a duplicar los esfuerzos encaminados a darle éxito a su labor. El presidente Al-Assad, en una carta dirigida a los líderes del grupo BRICS, insta a contribuir en el cese inmediato de la violencia en Siria. Siria rechaza enérgicamente las resoluciones de la cumbre de Doha. Nuestras valientes Fuerzas Armadas allanan un escondite de terroristas y eliminan a varios, entre ellos algunos cabecillas. Ya saben que toda la actualidad regional e internacional se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satelital. Como siempre, nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.